No es asunto tuyo a dónde voy, me gritó mi infiel esposa. Esa noche, a las 2:17 de la madrugada, recibí 18 llamadas de pánico. Y las ignoré todas y cada una de ellas. Mi esposa dijo que su paradero no era asunto mío. Mientras se marchaba a otro fin de semana secreto con su jefe millonario. A las 2:17 de la madrugada, mi teléfono se iluminó con sus llamadas desesperadas. Fueron 18 en total. Vi cómo sonaba cada una de ellas, leí cada mensaje de texto lleno de pánico rogando por ayuda. Y no hice absolutamente nada. Esa fue la noche en que decidí que la misericordia, el perdón y ser el chico bueno, tampoco eran ya asunto mío. Mi nombre es Alex Carter, y esta es la historia de cómo desmantelé 2 vidas. Con la misma fría eficiencia que usaba para construir estructuras de acero para rascacielos. El tipo de ira que arde de forma lenta y constante, ese es el tipo peligroso. El tipo que no explota, sino que calcula. Eso fue lo que sentí cuando volví a casa temprano, después de un proyecto de 1 mes en Wyoming. Con la esperanza de sorprender a Megan con flores, y tal vez, finalmente tener esa conversación sobre formar una familia. En cambio, me llevé la sorpresa de mi vida, y no fue de las buenas. El motor de mi camioneta se apagó en nuestro garaje, y por un momento, todo pareció estar bien. La casa que habíamos construido juntos, el césped bien cuidado, y el sueño suburbano perfecto. En el mejor vecindario de Denver. Agarré mi bolsa de lona, imaginando ya la cara de Megan cuando me viera. Llevábamos casados 7 años, y a pesar de la distancia que a veces exigía mi trabajo, pensé que éramos sólidos. Sólidos como una roca. El tipo de matrimonio que la gente envidia. Me equivoqué. La puerta principal estaba sin llave, lo cual debió haber sido mi primera advertencia. Megan era paranoica con la seguridad, siempre revisando 2 veces las cerraduras. Y activando las alarmas. Me había hecho instalar un sistema de seguridad de $1.500 justo el año pasado, alegando que se sentía insegura cuando yo viajaba. Ahora entendía por qué quería desactivarlo con tanta facilidad. Pero mientras daba un paso hacia el vestíbulo, con mis botas en silencio sobre la madera que yo mismo había instalado, escuché algo que hizo que la sangre se me helara en las venas. Risas. ¿Su risa? Pero ya no era el tipo de risa que compartía conmigo. Esta era diferente, íntima, sin reservas. El sonido de secretos siendo susurrados. Entre personas que no deberían estar susurrando nada en absoluto. Me quedé allí, en mi propio pasillo, invisible en mi propia casa. Escuchando a mi esposa trazar su traición con una confianza casual, que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. La voz masculina era suave, segura de sí misma. Destilando ese tipo de arrogancia que proviene del dinero, del poder, y de que nunca te digan no. Estaban en la sala de estar, probablemente en el sofá que yo había ensamblado con mis propias manos. Después de subirlo por 3 tramos de escaleras. Bebiendo vino que yo había pagado con dinero ganado en semanas de trabajo de 70 horas. Haciendo planes con el tiempo que me habían robado. El próximo viernes nos viene perfecto, estaba diciendo Megan. Con su voz adoptando esa inflexión coqueta que yo recordaba de cuando empezamos a salir. De cuando solía mirarme de la forma en que, probablemente, lo estaba mirando a él ahora. Alex estará en Seattle por al menos 2 semanas, tal vez 3. Si el proyecto se alarga como de costumbre. Podemos tomarnos todo el fin de semana en Silver Peak. Le diré que es una emergencia con un cliente. Una crisis que requiere atención inmediata. Se lo creerá. Siempre lo hace. El hombre se rió, con un tono bajo y depredador, la risa de alguien que toma lo que quiere. Y nunca enfrenta las consecuencias. Te estás volviendo demasiado buena en esto. Casi me hace preguntarme qué otros secretos escondes. ¿Qué otras mentiras has perfeccionado? No te preocupes, Daniel, ronroneó ella, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Pude imaginarla tocando su brazo, inclinándose hacia él.
De la misma manera en que solía inclinarse hacia mí. Eres mi único secreto, mi secreto más caro y más emocionante. Mi escape de la vida aburrida que he estado viviendo. Se rieron juntos, y algo dentro de mí se resquebrajó. No se rompió, que quede claro, se resquebrajó. Como una presa que está a punto de ceder, pero resiste solo un poco más. Acumulando presión, acumulando fuerza, construyendo algo catastrófico. Que destruirá todo a su paso cuando finalmente ceda. Podría haber entrado justo en ese momento. Podría haberlos confrontado, haber montado una escena, lanzado golpes. Convertirme en el cliché del marido traicionado perdiendo la cabeza en su propia sala de estar. Pero no lo hice. Porque en ese momento, de pie en las sombras de mi propia casa. Con mi bolsa de lona aún agarrada por manos con los nudillos blancos. Me di cuenta de algo crucial sobre mí mismo. Algo que había olvidado durante años de ser el buen marido, el proveedor confiable. El hombre que seguía las reglas y no se salía de la raya. Yo era un constructor, sí, pero también era un destructor cuando necesitaba serlo. Había demolido estructuras antes para reconstruirlas más fuertes, y en este momento necesitaba ser el destructor. Necesitaba demoler todo lo que creían saber sobre mí, sobre las consecuencias. Sobresalirse con la suya tras una traición. Salí de la casa en silencio, dando cada paso con cuidado. Mientras mi entrenamiento militar de hace años regresaba como memoria muscular. Volví a mi camioneta. Arranqué el motor con manos que no temblaban a pesar de la rabia que corría por mis venas. Y conduje hasta el bar Red Canyon. Donde mi amigo James River probablemente ya iba por su tercer trago en su rutina nocturna. James había estado conmigo en Afganistán, me había salvado la vida 2 veces. Había matado por mí una vez, y nunca hacía preguntas cuando yo necesitaba ayuda. Si alguien entendería lo que estaba a punto de hacer, en lo que estaba a punto de convertirme, sería él. El bar era exactamente como lo recordaba, oscuro y lleno de humo a pesar de la prohibición de fumar. Lleno de hombres que habían visto demasiado, y mujeres que habían escuchado demasiadas promesas. James estaba en su cabina habitual de la esquina, bebiendo lentamente un bourbon solo. Con sus ojos siguiéndome desde el momento en que crucé la puerta. Esos ojos, fríos y evaluadores, lo veían todo. Te ves como si alguien te acabara de decir que tu perro murió, dijo. Mientras yo me deslizaba en la cabina frente a él. Pero tú no tienes un perro, así que, ¿qué pasó? No respondí de inmediato. No podía. Las palabras se me atascaron en la garganta como cristales rotos. Finalmente, logré articular, Megan me está engañando con su jefe, en mi casa, ahora mismo. Probablemente en mi cama. James no reaccionó con sorpresa ni simpatía. Solo asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esta conversación durante años. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Me enteré hace unos 20 minutos. Llegué temprano a casa. Los escuché planear su próxima escapada de fin de semana. Y te fuiste, en lugar de partirle la cara. Porque tengo un plan mejor, dije, y algo en mi voz hizo que James sonriera. No una sonrisa amable. La sonrisa de un depredador reconociendo a otro depredador. Voy a destruirlos a los dos. Por completo. Financieramente, profesionalmente. Socialmente. Voy a hacer que deseen no haberse conocido nunca, no haberme conocido nunca. No haber nacido nunca. James le hizo una señal al cantinero para pedir otra ronda. Dime qué necesitas. La semana siguiente fue una clase magistral de autocontrol. ¿Qué habría impresionado a mi viejo sargento instructor? Actué con normalidad. Regresé a casa de mi supuesto viaje de negocios prolongado con una historia sobre retrasos en el equipo y problemas con los contratistas. Besé a Megan en la mejilla a modo de saludo mientras ella se estremecía ligeramente. Y noté cómo no podía mirarme a los ojos, y cómo su teléfono estaba boca abajo sobre la encimera. Siempre boca abajo ahora. Estaba nerviosa,
inquieta, revisando constantemente su teléfono con esas miradas rápidas y furtivas. ¿Qué hace la gente culpable cuando cree que está siendo sutil? La observé como un científico observando un espécimen bajo un microscopio, catalogando cada mentira. Cada sonrisa falsa, cada risa forzada, y cada vez que decía que me amaba. Mientras su teléfono vibraba con mensajes que hacían que sus ojos se iluminaran de maneras que yo no había visto en años. No la confronté. No le di la satisfacción de lágrimas o acusaciones, o el dramático enfrentamiento que probablemente había ensayado en su mente. Fui frío, metódico, casi robótico, empezando a juntar las piezas de un rompecabezas que ella ni siquiera sabía que me estaba ayudando a resolver. James, con sus contactos militares y su total desprecio por las leyes de privacidad o los límites éticos, comenzó a seguirla con eficiencia profesional. Obtuvimos fotos que me revolvían el estómago, marcas de tiempo que documentaban cada mentira. Recibos de tarjetas de crédito de hoteles que ninguno de los dos había visitado jamás. Para escapadas románticas que nunca habíamos tomado. Daniel Hudson, CEO de Hudson Marketing Group, casado y con 2 hijos en escuelas privadas. Con un patrimonio de unos $40 millones, según los registros públicos. El jefe de mi esposa. Que asquerosamente, predeciblemente, patéticamente original. Pero aquí está lo que Megan no sabía. Lo que nadie sabía, excepto mi contador Gerald y mi abogada Lisa. Hace 2 años, cuando Megan empezó a mostrarse distante. Cuando el sexo se secó y la calidez desapareció de sus ojos. Como agua evaporándose bajo el sol del desierto. Cuando las conversaciones se volvieron transaccionales y el amor se convirtió en una obligación. Yo había comenzado a prepararme. No conscientemente al principio. Pero algún profundo instinto de supervivencia me dijo que me protegiera, que construyera muros. Que me preparara para el desastre. Llevaba 15 años trabajando en construcción e ingeniería, tenía contactos en 3 estados. Tenía habilidades que estaban en constante demanda. Y tenía la reputación de entregar proyectos masivos por debajo del presupuesto y antes de lo previsto. Mientras mantenía una calidad que excedía las especificaciones. Así que fundé mi propia empresa, en silencio. Carter Steel Solutions, operando bajo una estructura corporativa tan compleja y en capas. Que incluso un contador forense con un título en derecho necesitaría un mapa, una linterna. Y probablemente un título en psicología, para desentrañarla. Nos especializábamos en trabajos en metal a medida para edificios comerciales. El tipo de fabricación de precisión que requería experiencia y cobraba precios premium. Y el negocio estaba en auge, como los fuegos artificiales del 4 de julio. $30 millones en contratos en fila. Ganancias entrando más rápido de lo que podía reinvertirlas. Y todo ello completamente separado de cualquier cosa que Megan supiera. Oculto detrás de empresas fantasma, fideicomisos y estructuras legales que llevaría años penetrar. Ella pensaba que yo seguía siendo solo Alex el contratista, ganando unas decentes 6 cifras. Pero nada espectacular. Ciertamente nada por lo que valiera la pena divorciarse. No tenía idea de que yo estaba construyendo un imperio, mientras ella construía sus mentiras. No tenía idea de que, mientras ella planeaba su traición, yo estaba planeando mi futuro. Sin ella. Pasé horas en la oficina de mi casa, con la puerta cerrada. Supuestamente trabajando en licitaciones y presupuestos. En realidad, lo estaba documentando todo. Cada dólar que Megan gastaba, cada viaje que hacía. Cada reunión de emergencia a altas horas de la noche. Que aparecía como un cargo de hotel en nuestra tarjeta de crédito compartida. James me pasaba fotos y vídeos que hacían que me temblaran las manos de rabia. Pero los archivaba con precisión clínica. ¿Evidencia? Munición. Las herramientas que usaría para desmantelar su cómoda vida, ladrillo por ladrillo. Durante este tiempo, comencé a notar cosas que antes había ignorado. Como el guardarropa de Megan se había actualizado de repente. Con marcas de diseñador de las que nunca había oído hablar.
Como pasaba horas preparándose para el trabajo, pero apenas me miraba cuando volvía a casa. Como hablaba de Daniel constantemente, deslizando su nombre en las conversaciones como si fuera algún tipo de héroe. En lugar del hombre casado con el que se acostaba a espaldas de nuestros respectivos cónyuges. Como comprobaba su reflejo obsesivamente, asegurándose de que cada cabello estuviera perfecto. De que cada atuendo fuera impecable, como si estuviera actuando para un público que no era yo. El punto de quiebre llegó un martes por la noche. 3 semanas después de haberlos escuchado juntos por primera vez. Yo estaba sentado en nuestra sala de estar, sin mirarla deliberadamente mientras se preparaba para salir, manteniendo mis ojos en la pantalla de mi portátil, mientras mi visión periférica rastreaba cada uno de sus movimientos. Últimamente se había vuelto cada vez más descarada, casi retándome a hacer preguntas. Probablemente frustrada de que yo no mordiera el anzuelo. Su atuendo era impresionante, todo de diseñador. Un vestido que nunca había visto antes. Que probablemente costaba más que los pagos de la hipoteca de la mayoría de la gente. Pagado con dinero de nuestra cuenta conjunta. Que yo había estado vaciando lentamente hacia las cuentas ocultas de mi empresa. La ironía no pasó desapercibida para mí. Voy a salir, anunció, revisando su reflejo una vez más en el espejo del pasillo. Girando de un lado a otro, asegurándose de verse perfecta para él. Su tono era desafiante, casi agresivo, esperando que yo objetara para poder iniciar una pelea. Crear un drama, y justificar cualquier cosa que estuviera haciendo en su retorcida gimnasia mental. Levanté la vista de mi portátil, manteniendo mi rostro neutral, inexpresivo. Sin darle nada con lo que trabajar. ¿A dónde vas? Se dio la vuelta, y sus ojos brillaron con algo entre la culpa, el desafío y el desprecio. ¿A dónde voy, Alex? No es asunto tuyo. No es de tu incumbencia. No es tu problema. Y, honestamente, has estado insoportable últimamente, tan distante, frío y absorto en tu trabajo. Tal vez, si le prestaras más atención a tu esposa en lugar de a tus preciosos proyectos, yo no tendría la necesidad de buscar mi propio entretenimiento. La audacia de aquello. El descaro absoluto y desmedido de alguien que te engaña, mientras te hace sentir que es tu culpa. Como si tú la hubieras empujado a los brazos de otro. Eso casi me hizo reír a carcajadas. Casi. En su lugar, me limité a sentir lentamente. Con mi rostro convertido en una máscara de indiferencia. Que había perfeccionado tras semanas de práctica. Tienes razón, dije en voz baja, con un tono nivelado y sin emoción. No es asunto mío. Que tengas una buena noche, Megan. Tampoco me esperes despierta. Ella vaciló por un segundo, claramente esperando una mayor reacción, queriendo el drama. Las lágrimas y las acusaciones, que la harían sentirse justificada. Pero cuando volví a mirar mi portátil sin decir una palabra más. Descartándola como si ya se hubiera ido, como si ya estuviera muerta para mí. Agarró su bolso de diseñador y se fue. Dando un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar las ventanas. Y dejar torcido un marco de fotos en la pared. Me quedé allí sentado, en el silencio de nuestra hermosa casa, contando lentamente hasta 100. Dejando que la rabia me inundara y me atravesara. Para finalmente asentarse en algo más frío y más útil que la ira. La rabia era caliente e impulsiva. Lo que sentía ahora era hielo, cálculo, propósito. Luego tomé mi teléfono y le envié un mensaje a James. Es la hora. Prepara todo. Nos movemos mañana. Su respuesta llegó al instante. Ya era maldita hora. He estado esperando. ¿Objetivo adquirido? Ambos objetivos, respondí escribiendo. Daño máximo. ¿Sin piedad? A las 2:30 de la madrugada, mi teléfono empezó a vibrar en la mesita de noche junto a mí. Una vibración obscenamente fuerte en la casa silenciosa. El nombre de Megan iluminó la pantalla 1, 2, 3, 4 veces.
Vi cómo sonaba desde mi posición en la cama, apoyado en las almohadas, completamente despierto. Mirando al techo y contando las llamadas perdidas como las cuentas de un rosario. Había estado esperando esta llamada. Daniel Hudson era un depredador, pero también era un cobarde. El tipo de hombre que toma lo que quiere hasta que hay un peligro real o consecuencias. Y entonces huye. Algo había salido mal en su pequeña aventura de esta noche, y ahora ella me necesitaba. Ahora quería que el hombre al que había estado traicionando viniera a rescatarla de las consecuencias de sus propias decisiones. Para arreglar cualquier lío en el que se hubiera metido. Para ser el plan de respaldo confiable con el que siempre había contado. Dejé que sonara. Dejé que entrara en pánico. Dejé que sintiera lo que era necesitar a alguien desesperadamente, y que no estuviera allí. Ser abandonada. Ser ignorada. Después de la cuarta llamada, empezó a enviar mensajes de texto. Alex, por favor. Te necesito. Emergencia. Por favor, contesta. Luego, tengo miedo. ¿Dónde estás? Luego, desesperadamente, con errores tipográficos que mostraban su pánico, por favor. No hagas esto. Lo siento. Por favor. Leí cada mensaje a medida que entraba, y no sentí más que una fría satisfacción. Instalándose en mi pecho como agua helada. Fuera lo que fuese que le estuviera pasando, se lo había ganado. Había tomado sus decisiones. Ahora podía vivir con ellas. Apagué mi teléfono por completo y me dormí mejor que en meses, soñando absolutamente con nada. A la mañana siguiente, entró tropezando alrededor de las 6:00. Justo cuando el sol empezaba a pintar el cielo de naranja y rosa. Con el maquillaje corrido por la cara como pintura de guerra. Y uno de sus costosos tacones Louboutin roto por completo. Con la suela roja colgando en un ángulo que la hacía ver como si hubiera pasado una noche en el mismísimo infierno. Tenía los ojos rojos e hinchados, y el vestido ligeramente rasgado en el hombro. Y cuando me vio comiendo mi desayuno tranquilamente en la barra de la cocina. Como si nada hubiera pasado, algo parecido al alivio y al terror cruzaron sus rostros simultáneamente. Alex, suspiró ella, con la voz ronca, como si hubiera estado gritando, llorando, o ambas cosas. Te llamé una y otra vez. ¿Por qué no contestaste? ¿Por qué no estabas allí? La miré por encima de mi café, tomándome mi tiempo. Dejando que el momento se estirara y se retorciera, tomando un sorbo lento antes de responder. El café estaba excelente, de tueste oscuro de esa tienda boutique del centro. Asumí que a donde ibas no era asunto mío. Así que el lugar donde estabas cuando necesitaste ayuda. Tampoco era asunto mío. Me pareció lógico. Hice una pausa, dejando que eso calara hondo, observando cómo su rostro procesaba las implicaciones. ¿Qué tal tu noche? Te ves terrible. Su rostro pasó por varias emociones en rápida sucesión. Antes de asentarse en una rabia apenas controlada, mezclada con incredulidad. Bastardo. Eres un absoluto bastardo. Podría haber resultado herida. Podría haber estado en verdadero peligro. Podría haber sido violada o asesinada. ¿Y simplemente me ignoraste? Y, sin embargo, aquí estás, dije con calma, tomando otro sorbo de café. Actuando como si estuviéramos discutiendo sobre el clima. Sana, salva, viva. Sin absolutamente ninguna ayuda de mi parte. Es gracioso cómo funciona eso. Es gracioso cómo lograste sobrevivir sin mí. Me hace preguntarme qué otras cosas has logrado sin que yo me entere. Abrió la boca para decir algo más, probablemente para continuar el ataque, pero me levanté. Agarré mis llaves del gancho, y pasé junto a ella sin hacer contacto visual. Tengo una reunión. Una importante. No me esperes despierta. ¿Y Megan? Me detuve en la puerta, mirando hacia atrás, a su figura desaliñada. Tal vez deberías darte una ducha. Hueles a colonia cara. Y no es la mía.
La reunión era con Lisa Martin, la abogada de divorcios más despiadada de Colorado, cuya reputación la precedía como una tormenta eléctrica. Su oficina era todo vidrio, cromo y bordes afilados, muy parecida a su personalidad. Y estaba ubicada en un rascacielos del centro que gritaba éxito e intimidación. Cuando le expuse mi situación, le presenté mi evidencia. Y le mostré la documentación que había compilado con la ayuda de James. Ella sonrió. No fue una sonrisa cálida. No fue una sonrisa comprensiva. Fue la sonrisa de un gran tiburón blanco que acaba de detectar sangre en el agua. Y estaba calculando la ruta más rápida hacia su presa. Alex, dijo ella, reclinándose en su silla de cuero de $1000. Y juntando las puntas de los dedos como un villano de Bond. He estado practicando derecho de familia durante 20 años. Lo he visto todo. Cada tipo de traición. Cada excusa, cada mentira. Pero esto, señaló las carpetas esparcidas por su escritorio. Esto es el sueño de cualquier abogado. Una esposa infiel que también está involucrada en espionaje corporativo. Un jefe corrupto con un historial de acoso, irregularidades financieras, y lo mejor de todo. Un cliente que realmente se preparó, que documentó todo. Y que tiene su propio dinero protegido. No eres una víctima. Alex. Eres un guerrero. Y voy a ayudarte a ganar esta guerra. Pasamos 6 horas revisando todo, pidiendo el almuerzo a domicilio, trabajando en escenarios. Estrategias y planes de ataque, como generales preparándose para la batalla. La empresa que había construido en secreto, las cuentas separadas que había establecido. La documentación de cada dólar que Megan había gastado, cada viaje que había hecho. Cada mentira que había contado. James también había estado ocupado, consiguiendo fotos que hacían que Lisa arqueara las cejas. Grabaciones que la hacían silbar por lo bajo. Y marcas de tiempo que documentaban la naturaleza sistemática de la aventura. Todo lo que necesitábamos para pintar un cuadro de infidelidad y traición sistemática. Que destruiría cualquier simpatía que un juez pudiera tener por ella. Pero Lisa quería más. Ella siempre quería más. Eso es lo que la hacía la mejor. Este Daniel Hudson, dijo, sacando información en su computadora. Con sus dedos volando sobre el teclado con una eficiencia practicada. Ha sido acusado antes. 3 demandas por acoso sexual en los últimos 5 años. Todas resueltas en silencio con acuerdos de confidencialidad. Y pagos que salieron de los fondos de la empresa. Su empresa tiene algunas prácticas contables cuestionables. Que estoy segura de que a la SEC le encantaría examinar. Si cavamos lo suficientemente profundo. Si podemos conectar a Megan con alguna de sus irregularidades corporativas. Podemos destruirlos a ambos. No solo divorciarlos, destruirlos. Financieramente, profesionalmente. Socialmente, volverlos radiactivos. Bien, dije, y mi voz era lo suficientemente dura como para cortar un diamante. Eso es exactamente lo que quiero. Quiero que lo pierdan todo. De la misma manera que intentaron hacerme perderlo todo a mí. Se va a poner feo, advirtió Lisa, mirándome seriamente por encima de sus gafas. ¿Estás preparado para eso? ¿Para que tu vida privada se vuelva pública? ¿Para que la gente tome partido? ¿Para que los amigos mutuos elijan bandos? ¿Para que las redes sociales opinen? Esta será una campaña de tierra quemada. Alex. No hay marcha atrás una vez que empecemos. Pensé en la cara de Megan cuando dijo que mi negocio no era asunto suyo. Pensé en ella riéndose con Daniel en mi sala de estar. Mientras yo estaba fuera trabajando para mantenernos. Pensé en sus llamadas desesperadas que yo había ignorado, mientras ella entraba en pánico. Pensé en cada mentira, en cada traición. En cada momento en que me había hecho sentir como si estuviera loco por notar su distancia. Por cuestionar sus llegadas tarde, por preguntarme por qué ya no me amaba. No solo estoy preparado, le dije a Lisa, y decía en serio cada palabra. Cuento con ello. Que lo vean. Que todos vean lo que sucede.
Cuando traicionas a alguien que sabe cómo defenderse. La siguiente fase de mi plan requería acercarme al propio Daniel Hudson. No para confrontarlo de manera productiva, no todavía, sino para enviarle un mensaje. Un tiro de advertencia. Para hacerle saber que el juego había cambiado. Y que ya no estaba jugando contra un marido ingenuo y cornudo. Estaba jugando contra alguien que sabía cómo ganar, alguien que había sobrevivido al combate. Alguien que no creía en las medias tintas. James me ayudó a entrar en el edificio del Hudson Marketing Group. Usando sus contactos y mi conocimiento de los sistemas de construcción. Vestido con un uniforme de mantenimiento. Con una caja de herramientas muy gastada y un portapapeles de aspecto oficial que había impreso en casa. Pasé directamente junto a la seguridad, y entré en el piso ejecutivo. Como si hubiera trabajado allí durante años. Nadie cuestiona a un técnico de reparaciones, especialmente a uno que parece pertenecer al lugar. Que camina con propósito y confianza. Había aprendido eso hace años, en los sitios de construcción. La confianza era el mejor disfraz, la capa de invisibilidad más efectiva. La oficina de Daniel era exactamente lo que esperaba de un hombre. Que valoraba más las apariencias que la esencia. Un enorme escritorio de caoba que, probablemente, costaba $50,000. Todo de cuero importado de Italia. Arte abstracto en las paredes que, seguramente, era caro, pero que parecía pintado por un niño. Una vista del centro de Denver que, probablemente, costaba más al mes en alquiler. De lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. El hombre en sí estaba en una llamada telefónica cuando entré. Recostado en su silla con los pies sobre el escritorio, como si fuera el dueño del mundo. Y la mirada de confusión en su rostro cuando me vio. Habría sido divertida si yo no hubiera estado tan enfocado en mi misión. Terminó su llamada rápidamente, y su expresión pasó de la confusión a la irritación. ¿Quién es usted? No puede simplemente entrar aquí. Llamaré a seguridad. Cerré la puerta detrás de mí, lenta y deliberadamente, tomándome mi tiempo. Dejando que el momento se estirara como chicle. Luego caminé hacia su escritorio con pasos medidos, saqué una memoria USB de mi bolsillo. Y la dejé junto a su teclado con un suave clic. Que pareció resonar en el repentino y pesado silencio. Mi nombre es Alex Carter, dije, con una voz baja, firme y absolutamente calmada. Creo que conoce a mi esposa, Megan, íntimamente, de forma bíblica, se podría decir. El color desapareció de su rostro como el agua de una bañera, dejándolo pálido y sin sangre. Trató de recuperarse, esbozando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Y que no se acercó en nada a ser genuina. No sé de qué está hablando. Debe estar confundido. Levanté la mano, deteniéndolo a mitad de su mentira. No. No nos insulte a los dos mintiendo. En esa unidad hay fotografías suyas y de Megan. En 4 hoteles diferentes durante los últimos 3 meses. Grabaciones de conversaciones telefónicas. Donde discuten sus planes de fin de semana con detalles explícitos. Vídeos con marcas de tiempo. De ustedes entrando y saliendo de esos hoteles. En horas que coinciden perfectamente con cuando Megan me dijo que estaba trabajando hasta tarde. O viajando por reuniones con clientes. Recibos de tarjetas de crédito que muestran que usted pagó por habitaciones que cuestan más que el alquiler de algunas personas. Registros telefónicos que muestran más de 3.000 mensajes de texto entre su teléfono personal y el número de ella. Correos electrónicos donde discuten no solo su aventura, sino también información confidencial que ella reenvió desde mis archivos personales. Toda su aventura documentada. Con el tipo de detalle que haría llorar lágrimas de alegría a un fiscal. Alcanzó su teléfono, probablemente para llamar a seguridad o a su abogado, pero negué con la cabeza. Yo no haría eso si fuera usted. Porque en esa unidad también hay información sobre sus creativas prácticas contables. A lo largo de los últimos 7 años. Las cuentas en el extranjero en las Islas Caimán. Que usted no reveló a la junta directiva.
Los contratos que ha otorgado a empresas fantasma que usted posee en secreto. Las demandas por acoso sexual que ha pagado para enterrarlas con dinero de la empresa. El uso de información privilegiada que a la SEC le encantaría investigar. Todo. 7 años de fraude corporativo. Documentados con el mismo detalle que su aventura. He sido muy minucioso. Daniel. Obsesivamente minucioso. Ahora se veía genuinamente asustado. Con su arrogancia desmoronándose como un castillo de arena en un tsunami. ¿Qué quiere? ¿Dinero? ¿Es esto un chantaje? Puedo pagarle. Ponga su precio. Casi me reí de lo predecible que era. ¿Cree que quiero su dinero? ¿Cree que esto se trata de efectivo? No. Daniel. Quiero que entienda algo muy claramente. No estoy aquí para negociar ni hacer tratos. Estoy aquí para darle a elegir. Y debería escuchar con mucha atención, porque no lo repetiré. Puede escabullirse en silencio. Terminar las cosas con Megan de inmediato. Aceptar cualquier consecuencia profesional que se le avecine sin arrastrarla a ella más de lo necesario. Cooperar con los investigadores, y tal vez, solo tal vez, me guarde para mí el peor de sus crímenes. Tal vez solo pierda su trabajo y su reputación. En lugar de su libertad. ¿Y si no lo hago? Preguntó, tratando de sonar rudo y fracasando miserablemente, con la voz quebrada. Me incliné hacia adelante, colocando ambas manos sobre su costoso escritorio. Acercándome lo suficiente para que pudiera ver su propio miedo reflejado en mis ojos. Lo bastante cerca como para que pudiera oler el café en mi aliento. Entonces, reduciré todo su mundo a cenizas. Hasta que no quede nada más que escombros y recuerdos. Su empresa, su reputación, su matrimonio. Su libertad, su futuro. Me aseguraré de que cada socio comercial, cada cliente y cada periodista de esta ciudad sepa exactamente qué tipo de hombre es usted. Me aseguraré de que su esposa sepa todo sobre sus aventuras. En plural, porque Megan no es la primera. ¿Verdad? Me aseguraré de que sus hijos sepan que su padre es un fraude y un depredador. Testificaré contra usted personalmente. Gastaré cada dólar que tengo. Y cada contacto que he construido. Para asegurarme de que nunca vuelva a trabajar en esta industria. ¿Y eso? Antes de entregarle todo a las autoridades, a la SEC, al IRS. Y dejar que ellos tengan su turno hurgando en su cadáver. ¿Le quedó lo suficientemente claro? Me enderecé, ajusté mi uniforme de mantenimiento y me dirigí hacia la puerta. Con mi misión cumplida. Antes de salir, me volví una vez más. Oh, y Daniel, si intenta advertir a Megan, si intenta prepararla para lo que se avecina. Si tan siquiera piensa en adelantarse a esto. Lo sabré. Tengo gente vigilándolo ahora. Gente buena. Gente seria. Y lo tomaré como un acto de guerra. Usted real. Verdadera, y desesperadamente. No quiere ir a la guerra conmigo. Soy muy bueno en la guerra. Aprendí de los profesionales. La puerta de su oficina se cerró detrás de mí con un clic satisfactorio. Y salí de ese edificio sabiendo que acababa de encender la primera mecha. De una bomba que destruiría todo lo que habían construido juntos. Ahora solo tenía que esperar la explosión, y yo era muy paciente cuando necesitaba serlo. Megan se fue desesperando en el transcurso de los días siguientes. Como un animal que siente cómo se cierra la trampa. Pero no logra descifrar de dónde viene el peligro. Durante la semana siguiente, intentó usar todas las herramientas de su kit de manipuladora. Seducción, usando lencería que yo no había visto en años, la cual desvié con fría cortesía. Ira y acusaciones sobre mi distancia, que enfrenté con absoluta indiferencia. Lágrimas y disculpas que llegaron demasiado tarde, las cuales me dejaron completamente impasible. No podía descifrar que había cambiado, porque el Alex confiable, amoroso y perdonador había sido reemplazado por un extraño que la miraba como si ya estuviera muerta para él.
Como si ya estuviera enterrada, ya olvidada. Empezó a intentar acceder a mis finanzas, a mi correo electrónico, a mi teléfono. Volviéndose cada vez más frenética cuando veía que cada puerta estaba cerrada. Cada contraseña cambiada, cada vía bloqueada. Lo había cambiado todo, lo había bloqueado todo con más fuerza que Fort Knox. Contratando a profesionales de informática para asegurarme de que ella no pudiera hackear su camino de entrada. Cada vez que se topaba con un muro, podía ver cómo crecía su frustración. Podía ver cómo el pánico empezaba a apoderarse de ella. Y podía verla dándose cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Y que ella no tenía ningún control sobre ello. Intentó seguirme una tarde, pero James me alertó de inmediato. Y la llevé a una persecución inútil que terminó en un sitio de construcción donde yo tenía negocios legítimos. Haciéndola quedar en ridículo sentada en su auto afuera durante 3 horas. Estaba perdiendo el control y lo sabía, y ese miedo la estaba volviendo descuidada. Desesperada y estúpida. Una tarde, llegué a casa deliberadamente temprano, y la encontré en la oficina de mi casa. Revisando frenéticamente unos archivos que yo había dejado a propósito allí, en cajones sin llave. Archivos falsos, por supuesto, que mostraban un negocio al borde de la bancarrota. Deudas que en realidad no tenía, cuentas que no existían. Y préstamos por vencer que eran completamente ficticios. Cuando me vio parado en el umbral, con los brazos cruzados, viéndola rebuscar entre mis cosas. Ni siquiera intentó ocultar lo que estaba haciendo. La desesperación había superado a la vergüenza. ¿Qué está pasando, Alex?, exigió, con la voz aguda por el pánico, sosteniendo los papeles como si fueran armas. ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué todas nuestras cuentas están congeladas? ¿Por qué no puedo acceder? ¿A nada? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué estás hablando?, pregunté inocentemente, como si no tuviera idea de a qué se refería. Todo está bien. Todo está exactamente como debería estar. No me mientas, gritó, con su compostura completamente destrozada ahora. Intenté usar mi tarjeta hoy en Nordstrom. Y fue rechazada. ¿Rechazada? ¿Sabes lo vergonzoso que fue eso? La vendedora me miró como si fuera una especie de muerta de hambre. ¿Y cuando llamé al banco? Me dijeron que habías movido todo a cuentas comerciales a las que no tengo acceso. Me dijeron que la casa está solo a tu nombre. Me dijeron que todo está a tu nombre. ¿Cuándo pasó eso? Me encogí de hombros, disfrutando de su pánico más de lo que debería. Mi empresa necesitaba capital, una gran expansión. Nuevas oportunidades. Estoy seguro de que es solo temporal, nada de lo que debas preocuparte. Entrecerró los ojos y pude ver su mente trabajando, tratando de descifrar los ángulos. ¿Qué empresa? ¿Desde cuándo tienes una empresa? Solo eres un contratista. Trabajas para otras personas. Desde que decidí tomarme mi carrera en serio, dije con calma. Usando deliberadamente sus propias palabras en su contra. Algo que tú dijiste que debería hacer, ¿recuerdas? Prestarle más atención al trabajo. Construir algo sustancial para nuestro futuro. Dejar de ser tan aburrido y predecible. Solo estoy siguiendo tu consejo, Megan. Siendo menos aburrido, más emocionante, construyendo un imperio. Mientras tú construías tus mentiras. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez, y tal vez así era. El hombre que solía hacer hasta lo imposible para hacerla feliz. El que se habría disculpado por respirar demasiado fuerte si eso perturbaba su sueño de belleza. El que tomaba sus críticas y quejas y las interiorizaba, se había ido, se había esfumado. Reemplazado por alguien a quien no podía manipular, no podía controlar. Ni siquiera podía comprender. Y eso la aterrorizaba más que nada. Me estás castigando, dijo en voz baja, y ahora había un miedo real en su voz. ¿Sabes algo? ¿Qué es lo que sabes? No, respondí, con mi voz absolutamente nivelada y fría. No te estoy castigando, me estoy protegiendo.
Hay una diferencia muy importante. La confrontación final. La que había estado orquestando cuidadosamente durante semanas como un director preparando una sinfonía de destrucción. Tuvo lugar en el Silver Peak Resort. James me había conseguido las fechas exactas de su próximo viaje de negocios. Interceptando un correo electrónico que Daniel había enviado descuidadamente desde su cuenta de trabajo. Yo había hecho mis propias reservas bajo un nombre falso, pagué en efectivo. Y no dejé ningún rastro digital. No para atraparlos en el acto, ese barco ya había zarpado y se había hundido. No, quería terminar esto cara a cara en su territorio. En el lugar donde pensaban que estaban a salvo e intocables. Conduje hacia las montañas solo un viernes por la tarde. A través de carreteras sinuosas que atravesaban densos bosques de pinos. Y ofrecían vislumbres de picos nevados que parecían tallados por los dioses. El resort era exactamente el tipo de lugar que a Megan le encantaba, todo lujo rústico. Comodidades exclusivas, y el tipo de etiquetas de precio que hacían jadear a la gente normal. Restaurante de 5 estrellas, spa con tratamientos que costaban más que el pago de un auto. Suites VIP con vistas por las que los fotógrafos matarían. Probablemente costaba una fortuna la suite en la que estaban. Dinero de la cuenta de la empresa de Daniel, sin duda. Ya que el crédito personal de Megan estaba al máximo. Gracias a mi cuidadosa manipulación de nuestras finanzas. Entrar en su suite fue más fácil de lo que debería haber sido, casi decepcionantemente fácil. $50 a una ama de llaves que no hizo preguntas. Y que probablemente hacía esto regularmente para cónyuges celosos. Y ya tenía una tarjeta de acceso en la mano junto con el número de su habitación. Esperé hasta la noche. Hasta que el sol se estaba poniendo y pintaba las montañas en tonos de naranja y violeta. Hasta que supe que estarían instalados para su velada romántica, con bebidas en la mano. Con la guardia baja, sintiéndose seguros en su burbuja de engaño. Luego, crucé su puerta como si fuera el dueño del lugar, como si lo hubiera pagado, lo cual, en cierto modo, era verdad. Estaban en el balcón, recortados contra el atardecer. Como si estuvieran posando para la portada de una novela romántica. Con copas de champán que atrapaban la luz agonizante, y brillaban como diamantes. Megan llevaba un vestido que nunca le había visto antes, negro, ceñido y caro. Probablemente comprado específicamente para esta ocasión, con dinero que ella pensaba que era suyo. Daniel tenía el brazo alrededor de su cintura, posesivo, confiado. Probablemente pensando que había ganado algún tipo de premio. Parecían una pareja en un anuncio de lujo vendiendo un estilo de vida que ninguno de los dos se había ganado. Ambos parásitos viviendo a expensas de los demás. Hermosa vista, dije desde la puerta. Con mi voz cortando su momento romántico como una motosierra a través de la seda. La copa de Megan cayó de su mano como en cámara lenta. Haciéndose añicos contra las costosas baldosas del balcón. Con un sonido como de campanillas de viento muriendo. Y el champán esparciéndose por la piedra como sangre. Daniel se dio la vuelta, con su rostro pasando por la sorpresa, luego la ira, y luego el miedo. En rápida sucesión. Con cada emoción reproduciéndose en sus facciones como diapositivas en una presentación. Alex, susurró Megan, y su voz era apenas un soplo, con todo el color desapareciendo de su rostro. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo nos encontraste? Entré en la suite lentamente, tomándome mi tiempo, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Mirando a mi alrededor la opulencia que los rodeaba, con una apreciación teatral. Una cama tamaño king con sábanas de algodón egipcio, que probablemente costaban $1000. Un jacuzzi en el balcón. Champán en hielo que costaba más que el presupuesto semanal de comestibles de la mayoría de las personas. Solo quería ver a dónde iba mi dinero, a dónde iba el tiempo de mi esposa. Lindo lugar. Muy romántico. El champán. ¿Es el Dom Perignon del 2008? Excelente elección. He oído que combina bien con la traición y las mentiras. Tiene notas de votos rotos y confianza destruida.
Daniel dio un paso adelante, tratando de interponerse entre Megan y yo. Tratando de ser el macho alfa que pretendía ser en las reuniones de la junta. Tiene que irse, ahora mismo. Esta es una propiedad privada. Llamaré a seguridad. Sonreí, pero no había ningún humor en ello en absoluto, solo hielo y cálculo. En realidad, Daniel, necesita cerrar la boca y escuchar, porque ahora mismo, mientras hablamos, se están enviando correos electrónicos a todos los miembros de la junta directiva de Hudson Marketing Group, detallando sus delitos financieros, que se remontan a 7 años atrás. Para la mañana, será despedido, investigado por la SEC, y probablemente enfrentará cargos penales que conllevan tiempo serio en prisión. Su rostro se puso blanco como la nieve fresca, y su postura segura se desmoronó. No puede hacer eso. Está fanfarroneando. Ya lo hice, dije, mirando mi reloj para darle un efecto dramático. Hace unos 43 minutos, para ser exactos. Mi abogada, Lisa Martin. Es muy eficiente. Probablemente debería revisar su teléfono. Apuesto a que está absolutamente estallando con algunas llamadas bastante asustadas. De miembros de la junta que, de repente, se preguntan cuánta exposición tienen a sus delitos. Buscó torpemente su teléfono con manos temblorosas, y efectivamente. La pantalla estaba iluminada como un árbol de Navidad con notificaciones, docenas de ellas. Sus manos temblaban violentamente mientras se desplazaba por ellas. Y su expresión se transformó de la negación, al terror, y a la resignación. A medida que se daba cuenta de que yo no estaba fanfarroneando en absoluto. De que todo su mundo en realidad se estaba acabando en tiempo real. Megan recuperó la voz, y le salió aguda y desesperada. Alex, por favor. ¿Podemos hablar de esto? ¿A solas? ¿Solo tú y yo? Podemos resolver esto. Hablar. Me volví hacia ella, y lo que sea que vio en mis ojos, la hizo dar un paso involuntario hacia atrás. Hacia la barandilla del balcón. Como cuando hablamos cuando te pregunté a dónde ibas esa noche. Cuando me dijiste que no era asunto mío. O tal vez como cuando hablamos todas esas veces que me mentiste en la cara. Sobre trabajar hasta tarde, sobre viajes de negocios, sobre amarme, sobre ser fiel. Sobre respetar nuestro matrimonio. Te amo, dijo ella, y las lágrimas comenzaron a caer, arruinando su maquillaje perfecto. Lágrimas reales o falsas, manipulación calculada o pánico genuino, ya no me importaba. Había terminado de intentar descifrarla. Tú amas mi dinero, la corregí fríamente. Amas la vida que yo te proveí. Amas tener un plan de respaldo seguro. Mientras jugabas a las casitas con tu jefe. ¿Pero a mí? ¿Al ser humano real llamado Alex? Nunca me amaste. Megan. Amabas lo que yo representaba. Seguridad, estabilidad. Un plan de jubilación cómodo. Pero el amor real requiere respeto. Y tú nunca me respetaste. Ni una sola vez en 7 años. Daniel, recuperando algo de su arrogancia a pesar del desastre que se desarrollaba. Trató de contraatacar con fanfarronería. ¿Te crees tan justo? ¿Te crees el héroe aquí? Solo eres un hombre amargado y enojado. Que no pudo mantener satisfecha a su esposa. Que probablemente era inadecuado en todos los sentidos que importan. Estuve al otro lado de la habitación antes de siquiera darme cuenta de que me había movido. Agarrándolo por su costoso cuello italiano. Y estrellándolo contra la pared con la fuerza suficiente para que el arte abstracto traqueteara en sus ganchos. Mi cara estaba a centímetros de la suya, y cuando hablé. Mi voz estaba apenas por encima de un susurro. Pero llena de la suficiente amenaza como para hacer llorar a hombres adultos. Podría acabar contigo aquí mismo. Ahora mismo. Romperte cada hueso de la cara y hacer que parezca un accidente. Romperte el cuello. Empujarte por este balcón. Y decirle a la policía que saltaste cuando te diste cuenta de que tu vida había terminado. Le he hecho cosas peores a hombres mejores que tú.
En lugares donde a nadie le importaba la justicia. Pero eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Demasiado misericordioso. No. Quiero que vivas a través de esto. Quiero que veas cómo tu vida se desmorona pedazo a pedazo. Quiero que pierdas tu empresa. Tu reputación, tu matrimonio, tu libertad, tu futuro. Quiero que pierdas todo. Justo como intentaste quitarme todo a mí. Y luego quiero que me recuerdes. Cada día en prisión. Cada día de tu arruinada vida. Quiero que recuerdes al hombre que creíste que era lo suficientemente débil como para traicionarlo. Lo solté, y se desplomó contra la pared, con su costoso traje arrugado. La voluntad de pelear lo había abandonado por completo, reemplazada por puro terror. Volviéndome hacia Megan, saqué una carpeta del interior de mi chaqueta. Y la arrojé sobre la mesa de café, donde aterrizó con un sonido similar al de un mazo golpeando. Documentos de divorcio, expliqué casualmente. Ya presentados, ya procesados. No te vas a quedar con nada, cero, nada de nada. La casa es mía. La compré antes de casarnos y se mantuvo a mi nombre únicamente. Una jugada inteligente de mi parte. ¿No te parece? El auto es mío, las inversiones son mías, las cuentas de ahorro son mías. Los fondos de jubilación son míos. Te irás con lo que haya en tu cuenta personal. Que la última vez que revisé, era de unos $3,000 y bajando rápidamente. Ya que no puedes controlar tus gastos ni siquiera cuando estás en quiebra. No puedes hacer esto, dijo ella, pero su voz era débil, incierta. La voz de alguien que acaba de darse cuenta de que lo ha perdido todo. No es legal. Estamos casados, bienes gananciales. Tengo derechos. Ya está hecho, respondí alegremente. Lisa Martín es mi abogada, por cierto. Sin embargo, es posible que quieras conseguir tu propio abogado. Aunque debo advertirte que la mayoría de los buenos abogados no tocarán este caso. Verás. También estás siendo investigada como cómplice del fraude corporativo de Daniel. Tal vez incluso como actriz principal. Resulta que reenviar correos electrónicos confidenciales de mis archivos personales a los competidores de tu jefe cuenta como espionaje industrial. ¿Quién lo diría? Además, ayudarle a ocultar dinero en cuentas en el extranjero. Eso es lavado de dinero. Usar mi nombre y mi número de seguro social sin permiso para abrir cuentas. Eso es fraude de identidad. Has estado muy ocupada, Megan, muy ocupada, y de una forma muy ilegal. A Megan le fallaron las piernas y se sentó de golpe en el costoso sofá. Arrugando su vestido perfecto, y arruinando su maquillaje perfecto con las lágrimas. Yo no. Nunca quise que nada de esto. Solo lo estaba ayudando con unos documentos. No sabía para qué. ¿Eran? ¿Para qué iban a servir? Terminé por ella, con la voz destilando sarcasmo. Pero sucedió, y ahora van a vivir con las consecuencias, los dos, juntos. En celdas contiguas si el fiscal tiene algún sentido de la ironía. Caminé hacia la puerta, luego me detuve y me volví por última vez. Oh, y Megan, ¿recuerdas esa noche que me llamaste a las 2:00 de la mañana? Esa en la que necesitabas ayuda, en la que estabas asustada, sola y en pánico. ¿Llamando una y otra vez? ¿Esa en la que no contesté? Me miró, con el rímel corriéndole por la cara en ríos negros. Haciéndola lucir como un payaso de pesadilla. Estaba despierto, en la cama, con el teléfono justo a mi lado. Escuché cada llamada. Leí cada mensaje, cada súplica desesperada, cada disculpa que llegó demasiado tarde. Y elegí no ayudarte, elegí dejarte sufrir, elegí dejar que entraras en pánico, porque ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo, y a quién necesitabas? Nada de eso era asunto mío. Tú misma lo dijiste. Esas fueron tus palabras. Tu filosofía. Yo solo la adopté. La expresión de su rostro, esa mezcla de comprensión, horror y entendimiento.
Valió cada noche de insomnio que había pasado planeando esto. Salí de esa suite, salí de ese resort. Y conduje de regreso a Denver con las ventanillas bajadas y la música a todo volumen. Sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Sintiendo que finalmente podía volver a respirar. Las siguientes semanas fueron un hermoso tipo de caos. El tipo de destrucción que habría hecho que la marcha hacia el mar de Sherman pareciera un paseo casual. La empresa de Daniel implosionó de manera espectacular, y casi impresionantemente rápida. La Junta lo despidió de inmediato en una reunión de emergencia, votando por unanimidad para rescindir su contrato con causa justificada, y negándole su paquete de indemnización. Los cargos penales siguieron en cuestión de días, como un reloj. La SEC abrió una investigación. El IRS apareció con órdenes de cateo. Su esposa solicitó el divorcio y le quitó todo lo que le quedaba. Que no era mucho después de pagar a los abogados, las multas y la restitución. Era inteligente, esa mujer, más inteligente que Meghan. Salió temprano y se llevó lo que pudo, antes de que el barco se hundiera por completo. Meghan intentó pelear el divorcio, contrató a un abogado con dinero que le prestó a sus padres. Pero sin fondos para un abogado decente. No tuvo ninguna oportunidad contra el enfoque de tierra quemada de Lisa Martin. Intentó contactar a viejos amigos en busca de apoyo, pero la noticia de su aventura y de su participación en el espionaje corporativo se había extendido por las redes sociales como la pólvora. Resulta que la gente no quiere asociarse con alguien que traicionó a su marido y ayudó a robar secretos de la empresa. Los mismos amigos que se habían reído de sus chistes y habían asistido a sus cenas. De repente no podían devolverle las llamadas. Las redes sociales, ese gran democratizador de la destrucción de reputaciones. Se aseguraron de que todos supieran exactamente qué tipo de persona era ella. Lo que no esperaba, lo que genuinamente me sorprendió a pesar de que no debería haberlo hecho, fue lo rápido que Daniel se volvería en su contra. Cuando los fiscales llamaron a la puerta con ofertas de sentencias reducidas a cambio de cooperación. Cuando la evidencia de su crimen comenzó a acumularse lo suficiente como para enterrarlo. Cantó como Pavarotti en la ópera. La tiró debajo del autobús con tanta fuerza que dejó marcas de derrape. Fue todo cosa de ella, les dijo a los investigadores, les dijo a sus abogados. Le dijo a cualquiera que quisiera escuchar. Ella me sedujo. Ella me manipuló. Ella fue quien proporcionó información privilegiada de los archivos de su marido. Me alimentó con secretos de la empresa que Alex compartía con ella. Ella sugirió las cuentas en el extranjero. Me ayudó a estructurar las transacciones ilegales. Fue mi cómplice. Tal vez incluso la mente maestra. Yo solo seguía su liderazgo. Meghan fue tomada por sorpresa, completamente desprevenida para que el hombre, por el que había arriesgado todo, la traicionara de manera tan completa y tan pública. Su abogado me llamó, prácticamente rogándome ayuda, pidiendo un testimonio que contradijera la versión de Daniel. Me reí y colgué. Ahora estaba sola, ahogándose en las consecuencias de su propia creación. Los investigadores encontraron correos electrónicos que le había enviado a Daniel, cientos de ellos. Reenviando documentos desde la oficina de mi casa. Que yo dejé accesibles deliberadamente una vez que supe lo que estaba haciendo. Estados financieros, planes de negocios, detalles de contratos, inteligencia competitiva. Ella lo había estado ayudando activamente durante meses, tal vez más, todo documentado. Con marcas de tiempo, y siendo algo absolutamente condenatorio. Lo que comenzó como una simple aventura había evolucionado hasta convertirse en crimen organizado. Y ella estaba metida hasta el cuello, ahogándose en evidencia. Su abogado. Un defensor público que parecía recién salido de la Facultad de Derecho y que estaba abrumado por la complejidad del caso. Intentó argumentar que había sido coaccionada, manipulada por su poderoso jefe. ¿Quién tenía su avance profesional sobre su cabeza? Pero la evidencia pintaba una imagen completamente diferente.
Había estado dispuesta, incluso ansiosa, ayudando a Daniel a robar a sus competidores. Ayudándole a engañar a los clientes. Ayudándole a esconder dinero de su esposa y de las autoridades fiscales. Todo esto mientras vivía en mi casa, gastaba mi dinero, y dormía en mi cama. El día que le notificaron los cargos penales. Yo estaba en la oficina de Lisa revisando el papeleo final del divorcio. Firmando los documentos que terminarían oficialmente con nuestro matrimonio. Y con mis obligaciones financieras hacia ella para siempre. El teléfono de Lisa sonó, y cuando contestó. La sonrisa que se extendió por su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Era mi contacto en la oficina del fiscal del distrito, dijo después de colgar. Apenas conteniendo su alegría. Están acusando a Meghan de conspiración para cometer fraude, espionaje industrial. Lavado de dinero y robo de identidad. Si es declarada culpable de todos los cargos. Se enfrenta a una pena de 10 a 15 años en una prisión federal. Tal vez más si añaden cargos bajo la ley Rico. Asentí, y no sentí más que satisfacción. ¿Y Daniel? Se enfrenta a entre 20 y 30 años, dijo Lisa. Múltiples cargos de fraude, malversación, lavado de dinero, evasión de impuestos. Y ahora obstrucción a la justicia por mentir a los investigadores. Su acuerdo de culpabilidad se desmoronó cuando lo atraparon en demasiadas mentiras. Sus abogados están corriendo como locos. Es hermoso de ver. Honestamente. La casa se sintió diferente después de que cambié todas las cerraduras. Como si finalmente pudiera relajarse después de años de tensión. Contraté a unos contratistas para que renovaran por completo el vestidor de Meghan y lo convirtieran en un gimnasio en casa. Su baño en una sauna, y su oficina en una biblioteca. Cada rastro de ella fue eliminado, donado a la caridad, o en algunos casos simplemente destruido. Porque la satisfacción valía más que el valor de reventa. Para cuando terminaron, 3 semanas después, era como si ella nunca hubiera vivido allí. Como si nuestro matrimonio hubiera sido un sueño febril que terminó cuando la realidad se reafirmó. James vino una noche con una botella de whisky escocés caro, Macallan de 25 años. De las cosas buenas que guardábamos para ocasiones especiales. Nos sentamos en mi terraza trasera, viendo cómo se ponía el sol sobre las montañas. En brillantes tonos de naranja y violeta, sin decir mucho. No lo necesitábamos. Él entendía por lo que había pasado, lo que había hecho, y lo que eso había exigido de mí. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo finalmente, sirviéndonos a ambos generosas medidas. Lo sé, dije. ¿Sin arrepentimientos? Ni uno solo. 2 meses después de que finalizara el divorcio. Carter Steel Industries consiguió su contrato más grande hasta la fecha. Un acuerdo de $65 millones. Para proporcionar el trabajo en metal a medida de un nuevo estadio de fútbol en Phoenix. El cliente había oído hablar de mi reputación a través de contactos de la industria. Impresionado por las historias sobre mi integridad y mi trabajo de calidad. El éxito resultó ser la mejor forma de venganza. Mientras las vidas de Daniel y Meghan se desmoronaban como papel en la lluvia. La mía estaba alcanzando alturas que nunca imaginé posibles. Contraté a 80 nuevos empleados, abrí oficinas en 5 estados. Y comencé a recibir llamadas de empresas del grupo Fortune 500. Que querían trabajar con alguien en quien pudieran confiar. 6 meses después del divorcio, en una fría noche de noviembre que olía a nieve, llamaron a mi puerta. Cuando abrí, Meghan estaba allí de pie, apenas reconocible como la mujer con la que me había casado. La ropa de diseñador había desaparecido. Reemplazada por unos vaqueros gastados y una chaqueta barata de Target. Su cabello colgaba lacio y sin lavar. Alrededor de un rostro que parecía haber envejecido una década. Las ojeras oscuras debajo de sus ojos hablaban de noches de insomnio y de un estrés aplastante. Se veía rota, derrotada, destruida. Alex, dijo, con la voz quebrándose como cuero viejo. Por favor, necesito hablar contigo. Solo 5 minutos.
Me quedé en la puerta, bloqueando la entrada a mi casa, a mi vida. Tienes 2 minutos. El reloj está corriendo. Miró más allá de mí, hacia el interior de la casa. Hacia el hogar que alguna vez habíamos compartido, y vi formarse lágrimas en sus ojos. Lo perdí todo. Mi trabajo, mi apartamento, me embargaron el auto. Mis amigos no me hablan. El juicio comienza el mes que viene. Y mi abogado dice que probablemente iré a prisión de 8 a 12 años. Los abogados de Daniel me están pintando como esta mente maestra malvada, que lo sedujo y lo obligó a participar en actividades criminales. Me están pintando como una femme fatale. Una manipuladora, una depredadora. Todo se ha ido, Alex. Todo. ¿Y qué quieres de mí? Pregunté, con una voz lo suficientemente fría como para congelar el nitrógeno. ¿Simpatía? ¿Ayuda? ¿Dinero para un mejor abogado? ¿Una carta de recomendación? Quiero que les digas la verdad, dijo desesperadamente, extendiendo la mano pero sin llegar a tocarme. Diles que yo no sabía lo que Daniel estaba haciendo. Diles que yo era inocente. Que solo estaba teniendo una aventura y que no sabía lo del fraude. Diles que yo también fui una víctima. Me reí, con una risa áspera y amarga, con el sonido rebotando en las casas de nuestro alrededor. Pero eso sería mentira. ¿No crees? Tú sabías exactamente lo que estabas haciendo. Tú le enviaste mis documentos confidenciales. Le ayudaste a robarles a los competidores. Le ayudaste a esconder dinero. Abriste cuentas a mi nombre sin mi permiso. Fuiste cómplice de todo. En realidad, fuiste más que cómplice. Fuiste una participante activa. Tomaste decisiones. Megan. Decisiones deliberadas, conscientes y calculadas. Estaba enamorada, gritó ella, mientras su desesperación hervía y se convertía en ira. No estaba pensando con claridad. Él me prometió todo, un futuro, una vida mejor. Me dijo que estaríamos juntos para siempre una vez que dejara a su esposa. Dijo que yo era especial. Dijo que me cuidaría. Y yo le creí. Fui estúpida y me equivoqué. Pero no merezco ir a prisión por enamorarme. Estabas enamorada, repetí lentamente, saboreando las palabras como si fueran veneno. ¿Así que eso lo justifica? Me traicionaste, ayudaste a cometer delitos federales. Destruiste nuestro matrimonio. Arruinaste vidas. ¿Todo porque estabas enamorada? ¿Esa es tu defensa? Con eso te vas a quedar. Se dejó caer de rodillas allí mismo, en mi puerta, agarrándome las manos con fuerza desesperada. Por favor, Alex. Te lo ruego. Ayúdame. Haré lo que sea. Te lo pagaré de alguna manera cuando salga. Trabajaré para ti. Firmaré lo que sea. Simplemente no puedo ir a prisión. Por favor. Estoy aterrorizada. No podré sobrevivir en prisión. No lo lograré. Miré hacia abajo, a esta mujer a la que una vez le prometí amar y proteger para siempre. Ahora rota y desesperada en mi puerta como una mendiga. Recordé cómo se reía con Daniel en mi sala de estar. Recordé que dijo que mis preocupaciones no eran asunto mío. Recordé sus llamadas desesperadas que yo había ignorado. Recordé cada mentira, cada traición, cada momento de humillación. Retiré mis manos de su agarre, apartándome de su desesperación. Tomaste tus decisiones, Megan. Ahora vive con ellas, tal como yo estoy viviendo con las mías. ¿De verdad vas a dejar que vaya a prisión?, susurró ella, con una voz apenas audible. Yo no voy a dejar que hagas nada, dije rotundamente. Tú te hiciste esto a ti misma. Tú y Daniel. Yo solo me aseguré de que enfrentaran las consecuencias. En lugar de salir impunes como suelen hacer los ricos con privilegios. Me aseguré de que la justicia realmente sucediera. Por una vez. Te amaba, dijo ella, una última carta desesperada que jugar.
Sé que no lo demostré. Sé que te lastimé. Pero sí te amé. Una parte de mí todavía lo hace. Y creo que una parte de ti todavía me ama también. De lo contrario, ¿por qué dolería tanto? La miré por un largo momento, realmente la miré, y sentí absolutamente nada agitándose en mi pecho. Donde solía habitar el amor. Te equivocas. Ya no te amo. Tampoco te odio. No siento nada en absoluto por ti. No eres nada para mí ahora. Menos que nada. Solo eres un cuento con moraleja, una lección sobre lo que sucede cuando traicionas a la persona equivocada. Su rostro se desmoronó y comenzó a llorar a mares. Con sollozos feos y desesperados que sacudían todo su cuerpo. Por favor, Alex, te lo ruego. No tengo a dónde más acudir. A nadie más a quien pedirle ayuda. Eres mi última esperanza, la única persona que puede ayudarme. No, dije simplemente, con una palabra tan definitiva como un disparo. No soy tu esperanza. No soy tu plan de respaldo. No soy tu marido. Solo soy el hombre cuya vida intentaste destruir. ¿Y ahora? Soy el hombre que se aleja, mientras tú enfrentas lo que te mereces. Eres cruel, escupió ella, con la ira rompiendo la desesperación, como lava a través de la roca. Eres vengativo, desalmado y frío. Cometí errores, pero lo que me hiciste, lo que me estás haciendo, es peor que cualquier cosa que yo te haya hecho. Eres un monstruo. Sentí que se me tensaba la mandíbula, y sentí que la ira ardía caliente por un momento. Antes de que el hielo retomara el control. ¿Soy cruel? ¿Soy desalmado? Me engañaste durante meses. Tal vez más. Trajiste a tu amante a mi casa. Mientras yo trabajaba para mantenerte. Gastaste mi dinero en él. Le ayudaste a cometer crímenes. Me dijiste que mis preocupaciones no eran de tu incumbencia. Me hiciste sentir loco por notar que ya no me amabas. ¿Y cuando me necesitaste? Cuando estabas asustada y pediste ayuda. Te hice exactamente lo mismo que tú me habías estado haciendo todo este tiempo. Te traté como si no importaras. Porque para mí no importas. Dejaste de importar en el momento en que decidiste que mi lealtad no valía la pena. Empecé a cerrar la puerta, pero ella agarró el marco con ambas manos. Le voy a decir a todo el mundo lo que hiciste, cómo lo manipulaste todo. Cómo planeaste esta venganza. Cómo me tendiste una trampa. Me aseguraré de que todos sepan qué tipo de hombre eres realmente. ¿Qué clase de monstruo? Adelante, dije con calma. Díselos. Cuéntales cómo me protegí de una esposa infiel y de su amante corrupto. Cuéntales cómo documenté tus delitos. Y te entregué a las autoridades. Cuéntales cómo me aseguré de que las personas que me traicionaron se enfrentaran a la justicia. Estoy seguro de que eso te funcionará de maravilla en la corte. Estoy seguro de que al jurado le encantará escuchar cómo la víctima es el verdadero villano. Su mano cayó del marco de la puerta, habiendo perdido toda voluntad de pelear. Te odio, susurró. Bien, respondí. Ahora estamos a mano. Ahora sabes lo que se siente. Le cerré la puerta en la cara y le pasé llave, escuché el clic del cerrojo con finalidad. Y escuché cómo sus sollozos se desvanecían lentamente. Mientras se alejaba por la entrada de mi casa, saliendo de mi vida. Y dirigiéndose hacia su futuro arruinado. Luego caminé hacia la sala de estar, me serví un trago, y me senté en el silencio de mi hogar. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de James. La vi salir. ¿Estás bien? Le respondí, mejor que bien. Por fin se acabó. Megan fue a juicio 4 meses después. La evidencia en su contra era abrumadora, una montaña de documentos, grabaciones y testimonios. Que enterraron cualquier esperanza de absolución. Daniel testificó en su contra bajo juramento. Tirándola debajo del autobús repetidamente para salvarse un par de años de su propia sentencia.
Fue declarada culpable de 7 de los 9 cargos, y sentenciada a 9 años en una prisión federal. Daniel obtuvo 22 años. Su aventura, esa gran aventura romántica por la que creían que valía la pena destruir vidas, había durado exactamente 7 meses de principio a fin. 7 meses que les costaron todo. Mientras tanto, Carter Steel Industries continuó creciendo exponencialmente. Contraté a 120 nuevos empleados, y abrí oficinas en 8 estados y 2 provincias canadienses. Compré un penthouse en el centro, con mejores vistas de las que Daniel tuvo jamás. Comencé a salir con una ingeniera estructural llamada Rachel, quien conocía toda mi historia y no me juzgaba por ello, y quien entendía que, a veces, la gente buena tiene que hacer cosas difíciles para sobrevivir. 2 años después del divorcio, nos casamos en una pequeña ceremonia con amigos cercanos. Sin dramas, sin complicaciones. Solo 2 personas construyendo algo real. Cuando la hermana de Megan se puso en contacto conmigo años más tarde, preguntándome si podía proporcionar una carta de recomendación por buena conducta para su audiencia de libertad condicional, me negué cortés pero firmemente. Algunos puentes no están destinados a ser reconstruidos. Algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Algunas personas no merecen segundas oportunidades, porque nunca valoraron la primera. De pie en el balcón de mi penthouse, con Rachel a mi lado, con mi empresa prosperando y mi futuro brillante, levanté mi copa por última vez. No por el perdón, ni por cerrar un ciclo, ni por seguir adelante. Por ganar. Por sobrevivir. Por no volver a ser el tonto de nadie nunca más.